Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Gerardo Sierra Tato, peregrino de María, coordinador de los grupos de oración del Cenáculo de la Agosta. Muchas gracias a todos los que nos puedan ver y escuchar. El día de hoy, nuestra Madre Santísima nos da un regalo tremendo, un regalo enorme. Nuestro Señor Jesucristo, con ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros, nos permite conocer un poquito más, mucho más, al Padre Hernán González Casón. Él vive en Argentina, es canciller de la diócesis de Añatuya, conciliar del movimiento laical Christi Fidelis Laici para Argentina y para España. Es un hombre que llegó a mi vida, una diosidencia, un mensaje por WhatsApp, que no sabía yo a quién iba, invitándolo a formar parte del grupo del Rosario, y se quería unir con nosotros al Rosario Permanente que tenemos actualmente las 24 horas del día, cada media hora hay una persona rezando, y me contestó, claro que sí, con gusto me uno. Digo, ¿cómo te llamas? Me dice, soy sacerdote, soy de Argentina y me llamo el Padre Hernán. Y desde entonces, hace unos 2 años, gracias a él, en el grupo tuvimos la oportunidad también de que nos exorcizó el agua, el aceite, la sal por Zoom, nos ha inspirado con sus pláticas que nos han ayudado en nuestro camino espiritual, en oportunidades al grupo de la Costa. Padre Hernán, muchas gracias nuevamente por asistir al llamado que no es mío, es llamado de María. Gracias por estar aquí con nosotros, con un servidor. Si gusta, Padre, hacemos una oración, ¿le parece bien? Nos ponemos en manos del Espíritu Santo. Vamos a poner en manos de la Santísima Virgen este momento que vamos a compartir, pedirle a ella, que fue tan dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, que también nosotros lo seamos a lo largo de nuestra vida, y que todo esto que estamos realizando, realmente que te ha inspirado la Virgen, como me lo has comentado, bueno, que dé mucho fruto, que todas las personas que puedan acceder a este diálogo que vamos a tener reciban. Nosotros somos meros instrumentos, pero que reciban ese amor que la Santísima Virgen María tiene por cada uno de sus hijos. Así que nos vamos a dirigir a la Virgen María pidiéndole a ella, ¿no?, que nos bendiga desde el cielo. Ciertamente queremos pensar que está en este momento asistiéndonos y cubriéndonos con su manto, ¿no? Entonces, con mucho cariño, yo invito a todos a que comencemos rezando la oración más hermosa, que es la que inspiró el cielo, ¿no? El Ave María, que fue pronunciado, sí, por labios angélicos y humanos en primer lugar, pero como decían, eran labios inspirados por el Espíritu Santo, o sea que nos viene de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Padre, muchas gracias por esta bendición tan hermosa. Damos inicio. Conocerlo a usted, Padre. ¿Quién es el Padre Hernán? ¿Qué es Añatuya? ¿Dónde queda en Argentina? ¿Cuál es su función como conciliar? ¿Qué nos puede usted hablar de la conversión que todo el mundo necesitamos? Seguir en este camino. Padre, le dejo el micrófono y cualquier cosa, yo lo interrumpiré. Sí, con mucho gusto. Adelante. Bueno, en primer lugar, Tato, como te decía recién, el agradecido soy yo. Para mí también es muy hermoso compartir contigo y con todas las personas que de una u otra manera se pondrán en contacto con esta entrevista, este momento de nuestra vida, ¿no? Bueno, cuento un poquito algo de mi vida. Yo tengo 72 años, nací en 1950 en Buenos Aires, que es la capital de Argentina, una familia muy cristiana. Mis padres ya han fallecido, pero he sido educado en la fe católica, fui bautizado a los muy poquitos días de nacer, y
tuve la gracia de tener una familia muy cristiana. 2 tíos míos, hermanos de mi madre eran 11 hermanos, 2 eran sacerdotes, uno jesuita y otro era de la diócesis de Arquidiócesis de Buenos Aires. Mi vida fue una vida muy normal, muy sencilla, y a los 27 años estaba terminando de estudiar abogacía, experimenté mi llamado a la vida sacerdotal, que también lo recuerdo con muchísimo cariño y lo considero ciertamente un don de la Virgen María. Y digo esto porque la primera imagen que yo tuve, lo recuerdo hasta en su lugar muy concreto, porque iba en un coche en Buenos Aires, no sé cómo, íbamos en silencio, en ese momento mi hermano conducía, y la primera imagen que yo tuve, yo estaba leyendo en ese momento 2 libros sobre la Virgen. Uno, un libro de pequeño tratado de Mariología del padre Arroyo Marín, un sacerdote dominico, y otro que estaba leyendo y aplicando, por así decir, era el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Yo estaba preparándome para hacer la consagración mariana. Y la imagen que me vino fue esta. Yo dije, qué hermoso que ha de ser sacerdote para poder predicar estas cosas de la Virgen, para poder conocer estas cosas de la Virgen. No fue lo primero que se me ocurrió la misa, no, fue la imagen de la Santísima Virgen, ¿no? Y eso en 2 oportunidades me ocurrió. Y luego yo, digamos, si bien ciertamente no tuve una vida desordenada, por gracia de Dios, como digo, recibí una educación cristiana adecuada. Cuando era más joven había estado poco tiempo de novio, pero eso había terminado. Y bueno, y de pronto me encontré con esto. Claro, yo tenía 26 años cuando se plantea este hecho. Y ahí voy a consultar con un sacerdote, pero para hacer una dirección espiritual, yo todavía ni soñaba que eso podía ser un llamado más profundo, ¿no? Y voy a consultar con un sacerdote, justo mi director espiritual lo habían trasladado en un religioso de los sacramentinos, lo había enviado lejos de Buenos Aires, y cuando voy a hablar con este padre, le comento cómo era mi vida espiritual, mi vida actual, mis estudios, y cuando termino me dice, ¿qué edad tienes? Y le digo, 26 años, padre. Y me dice, ¿nunca pensaste entrar al seminario? Le digo, honestamente no. Le digo, no, nunca lo pensé. Le digo, bueno, le comenté este episodio. Me dice, mira, para mí tienes vocación, pero bueno, hay que verlo. Y a partir de ahí comencé a plantearme el tema de la vocación. Y lo que me di cuenta en ese momento fue que yo no podía mirar para otro lado. O sea que yo, si bien es cierto que no experimentaba, como por así decir, una vocación tumbativa en el sentido de decir, bueno, pensaba que eso ciertamente, sí me di cuenta de que yo no podía dejar de hacer, digamos, esa entrega al Señor y ver qué era lo que el Señor me pedía. Y así fue que con la gracia de Dios entré en un seminario buenísimo, que yo considero una gracia muy grande que Dios me la dio en ese momento, y fue entrar al seminario y sentirme como pez en el agua, ¿no? De que nunca en mi vida había tenido la felicidad, la alegría que tuve en ese momento. Y también me dio la gracia de que yo un hecho que también fue muy providencial. Yo viví en Buenos Aires y actualmente resido en una provincia de las más antiguas de Argentina que se llama Santiago del Estero. ¿Y por qué vine acá? Porque yo experimenté también que Dios me quería en un lugar distinto, en un lugar más de misión. Esta es una zona, dentro de las zonas de Argentina, muy pobre, y me puse en contacto con el obispo, que realmente me edificó mucho, ¿no? Ustedes saben que este hombre está actualmente en proceso de beatificación, ya siervo de Dios, y estamos terminando ahora el proceso diocesano para llevarlo a Roma, y bueno, ciertamente que es una gracia muy grande, ¿no? Yo digo que Dios el día de mañana seguramente me va a pedir mucho porque me ha puesto en contacto con gente muy buena y muy santa, ¿no? Y todo eso que uno recibe, lo recibimos para llevarlo a Dios, ¿no? Y entonces, yo el tema, por ejemplo, por eso también cuando recibí tu invitación, que hace unos años atrás, pero que no es común, ¿no? Y además vino
como no nos conocíamos, no sabemos quién era quién. Pero yo lo vi también como una gracia de Dios, ¿no? Siempre, porque el tema, digamos, de la Santísima Virgen es un tema que no es secundario, ¿no? Dios ha querido que esta mujer, por encima de toda criatura, fuera no un instrumento cualquiera, sino un instrumento que Él ha querido que usemos y que valoremos y que amemos y que nos entreguemos, porque ella, como dice San Luis María, ¿no? Es el camino más rápido, más fácil, más directo y más seguro para llegarnos a Dios, ¿no? Nunca nos puede alejar la devoción de la Santísima Virgen de Dios. Eso es así de claro, ¿no? Quiero comentar algo, padre, que ahorita yo soy muy sensible y las lágrimas me botan muy rápido. Había un grupo donde habían varios teléfonos y sentí ese número, invitar a esta persona a unirse al grupo de Rosario. Y es María, como usted bien lo dice, padre, es nuestra madre que me lo mandó a mi vida. Gracias por ser parte de mi vida, gracias por ser parte de mi camino. No tiene usted idea, en verdad, lo que me ha enriquecido, lo que me ha ayudado a Blanca y a mí. Y creo que a todas las personas del grupo que han tenido la oportunidad. Y eternamente agradecido con María porque se fija en su siervo humilde y me manda gente tan santa y buena que ha dirigido y me ha ayudado a dirigir mi vida como no es usted, padre. Y sí, estoy convencido de que es nuestra madre. Sí, no hay duda. A mí hay una cosa que me impresionó mucho, ¿no? Respecto de la Virgen y respecto del amor tan personal que ella tiene por cada uno, porque no tenemos una capacidad limitada. Podemos amar, pero tenemos que limitar nuestro amor, es decir, no podemos amar a todos. Y ella ha recibido de Dios una capacidad ilimitada, porque San Tomás dice que cuando Dios da una función, da la gracia para esa función. A la Virgen le dio la función más grande y más delicada que se podía confiar en el orden de la creación, que es nada menos que ser la madre del propio Dios, de su Hijo único. Y le dio la gracia para esa función. Pero además, ayer nosotros celebramos el Día de la Virgen María como Madre de la Iglesia, ¿no? Y cuando Jesús nos la da como madre al pie de la cruz, la da como madre, pero de un modo pleno. La Virgen es nuestra madre más que nuestra propia madre biológica, y con todo el amor que nos tiene. Y hay una anécdota que les voy a comentar que a mí me impactó mucho, ¿no? Yo muchas veces cuando doy charlas y todo, o daba charlas en ese momento, yo ponía como un ejemplo de lo mucho que me amaba la Virgen, el ejemplo de mi madre. Tuve la gracia, mamá murió hace unos 5 o 6 años, murió realmente santamente, ¿no? Yo tuve la gracia de llegar a Buenos Aires, mi hermano me avisó, ya estaba delicada, tuvimos la gracia de que hasta último momento estaba plenamente consciente, y llegué un viernes, llegué a la casa de ella, y me dice, mira, te está esperando. Fui en la habitación de ella, que estaba lógicamente postrada. Ella los últimos años había quedado ciega, que fue un dolor muy grande, y lo ofreció con mucha generosidad. Y bueno, la confesé, le celebré la misa ahí en su habitación, le di la unción nuevamente, y murió la mañana siguiente, ¿no? Y murió rezando el rosario con todos nosotros somos 3 hermanos, mis 2 hermanos casados y con varios hijos, y mis hermanos han tenido 8 hijos, mi hermana, y 7 mi hermano. Así que tengo sobrinos nietos como unos 30 o un poco más. Y así que gracias a Dios es una familia muy prolífica y muy cristiana. Y entonces yo siempre decía, miren, yo sé que mi madre me quiere muchísimo, porque me lo ha dicho. Además, mamá consideró siempre como una gracia muy grande tener un hijo sacerdote. Dijo, le agradecía tanto a Dios, y ella decía, yo no me siento digna de haber tenido ese papel, ¿no? De que dar a luz un hombre que luego sería sacerdote. Y yo comentaba, decía, yo sé que mi madre me ama, pero que la Virgen me ama mucho más. Y esto en parte lo dejé de comentar cuando leí
releí, mejor dicho, lo había leído de joven y volví a leer ya hace pocos años este libro que es hermosísimo, que recomiendo mucho, de San Alfonso María de Ligorio, Las Glorias de María, ¿no? Que es un comentario a la Salve. Y San Alfonso es doctor de la Iglesia, o sea, es un hombre, digamos, que no solamente es un santo, sino un santo a la cual la Iglesia reconoce. Cuando se nombra un doctor, quiere decir que la enseñanza que ha dado se entiende que es para todo el mundo y que la Iglesia lo avala. Y en ese libro dice lo siguiente, que la Virgen María ama no a las almas, sino a cada una, Y escucha bien lo que dice. Si juntásemos el amor que todas las madres del mundo tienen por sus hijos, vamos a pensar, hay madres mejores, peores, pero por el hijo, normalmente la madre tiene un amor extremo. San Alfonso dice juntar el amor de todas las madres del mundo. Si juntásemos el amor que los buenos esposos se tienen entre sí, uno ve yo he tenido la gracia, tengo la gracia de conocer tantos matrimonios buenísimos que viven pendientes el uno del otro, que se sacrifican, que se tienen paciencia, que tienen cariño, un amor grande. Y además dice, y si juntásemos el amor que en el cielo los santos tienen por las almas que les son devotas. Uno piensa San José, bueno, acá en Argentina, por ejemplo, San Cayetano, Santa Rita, hay santos. Dice, no alcanzan al amor que la Virgen tiene por cada una de las almas, por cada una. Ahí en Medjugorje, que tiene tanto que ver con la Gospa, este grupo tan hermoso que ha formado, ¿no? Ahí en Medjugorje, una de las frases más comunes es la que la Santísima Virgen dijo a las videntes: si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría, ¿no? Realmente, si comprendiésemos qué inmenso, que después de Dios, no hay amor más grande por nosotros que el amor de María Santísima. Lo cual tiene que ser también para, como es tu caso, ¿no? Yo digo, y tanto de los que están escuchando que son padres, de saber que no están solos nunca en la paternidad ni en la maternidad, porque el amor más grande por sus hijos no lo tienen ustedes, que lo tienen mucho, pero lo supera inmensamente, infinitamente Dios, inmensamente la Santísima Virgen, ¿no? Eso también es muy hermoso pensar cuánto amor hay detrás de cada uno. Por eso que le decimos en el Ave María, ¿no? Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo pienso sin duda, en la hora de nuestra muerte ya está ahí, se lo hemos pedido y tantas veces, ¿no? Pero si lo pedíamos una vez, ¿no? Si una madre le dijera, un hijo le dijera a una madre: mamá, me están por hacer una operación complicada y querría que estés, diría, pero ¿cómo piensas que no voy a estar contigo en ese momento? En el momento en que dejamos este mundo, ¿no? En el cual decidimos tantas cosas importantes. Bueno, tener esa tranquilidad de saber que ella está ahí, bueno, es algo muy hermoso, ¿no? Nosotros nos vamos de manos de la madre, es una cosa verdaderamente que nos tiene que animar enormemente, ¿no? Y saber eso de aportar nosotros el escapulario, rezar el rosario, tantas promesas que tiene María, y una de ellas, ¿no? Que el día que nosotros seamos llamados por nuestro Señor, ella personalmente vendrá por nuestras almas. Sí, eso qué pasa en la vida, qué pasa en este camino, preparándonos en esta conversión para ese llamado, estamos más preparados, ¿no? Y es lo que queremos caminar todos nosotros, es lo que necesitamos, Padre, esa guía, esa orientación, corregir los rumbos, corregir los caminos. Los jóvenes están perdidos, tratar de llegar a ellos. Sin duda. Yo lo que pienso, ¿no? A Jesús en una oportunidad le preguntan: Señor, ¿serán muchos los que se salvan? Jesús no contestó directamente, Jesús respondió: traten de ir por la senda estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que lo transitan. Estrecha es la senda que lleva a la vida y son pocos los que dan por ella. Jesús no respondió directamente a la pregunta. Pero sí lo que nos dice con esto es una cosa que yo creo, hay más gente
caminando por el camino fácil de la vida, por el camino que lleva a la perdición, que por el camino estrecho que lleva a la salvación. Ahora, ahí viene la tarea nuestra. Que vayan caminando por ese camino no quiere decir que estén obligados a llegar por ese camino, todo lo contrario. Yo pienso que nosotros tenemos que trabajar muchísimo, preocuparnos muchísimo por la salvación de las almas. Hoy ha entrado lamentablemente en mucha gente de iglesia una mentalidad que creo que es muy equivocada, ¿no? Que es pensar que todos hagan lo que hagan van a terminar en el cielo, que digamos, que el cielo prácticamente es el término natural y normal de todo el mundo. Que sean normales en cuanto a la norma de Dios, sí. Pero la Virgen, por algo, las apariciones de la Santísima Virgen en los últimos siglos son llamando a una conversión muy grande, ¿no? Uno piensa lo que es Lourdes, lo que es La Salette, lo que es Fátima, lo que es, más allá de que todavía no tiene la misma aprobación, pero lo que ha sido Garabandal, y lo que es actualmente Medjugorje, ¿no? Y Akita y tanto. La Virgen llama a la conversión, la Virgen dice, cuidado, la visión a los pastorcitos de Fátima del infierno, a mí me impresiona muchísimo porque la Santísima Virgen muestra algo tan tremendo a 3 niños, pero niños, 7, 8 y 10 años, o sea, eran pequeñísimos y además, como yo destaco, no eran niños de ciudad, eran niños del campo, que son niños tímidos, muy buenos en general. Bueno, y a esos niños la Virgen es como para que tomemos conciencia. A nuestro lado tenemos gente que necesita de nuestra palabra, que necesita que le demos una... Porque el camino del mundo es un camino infeliz, es un camino que nunca lleva a la auténtica felicidad. El dinero, el poder, el placer, dan felicidad de momento, pero luego, ¿qué es lo que queda? Yo pienso, y esta es una frase que la he robado a mi abuela materna, porque recuerdo que cuando ella cumplió 90 años, yo estaba en el seminario y me dieron permiso para ir porque era un viaje largo, estaba a unos 500 kilómetros de la casa de ella. Y cuando en ese momento me dice, Hernán, hoy cumplo 90 años, si supieras lo rápido que me han pasado, y es así, yo hoy que tengo 72, digo, a mí la vida me pasa volando, volando. Entonces hay que aprovecharla para bien. El tiempo que Dios nos da es un tiempo que lo tenemos para hacer el bien. Y cuánta gente que necesita una palabra. Yo no sé si conoces, porque esto es de México también, pero hace unos años atrás miré una entrevista por YouTube que le hacían a un arquitecto mexicano que estuvo secuestrado, se llama Bosco Gutiérrez. En una de esas entrevistas hay un episodio que él cuenta toda la experiencia tremenda que significó para él estar varios meses encerrado en un pequeño baño de 1 metro de ancho por 3 de largo, bueno, un horror. Pero él tiene una conversión en ese momento muy fuerte, porque primero le da una depresión muy grande, pero luego... Y él cuenta un sueño que tuvo estando cautivo. Y el sueño era el siguiente, él soñó que estaba en el infierno y dice que de pronto veía un hombre que estaba también condenado delante de él y que lo insultaba permanentemente y le decía, tú eres el culpable de que yo esté aquí, porque por tu culpa yo estoy aquí. Y él lo miraba y no lo reconocía y de pronto dice, pero dime quién eres, porque me acusas tanto y yo no te conozco. Y dice, yo fui uno de tus secuestradores. Y a él comprendió, porque los secuestradores nunca les vio rostros, siempre estaban encapuchados. Y entonces dice, pero ¿cómo vienes a echar en cara esto? Dice, uno de los dolores más grandes que yo he tenido es estar secuestrado y encima me vienes a decir estas cosas. Y el hombre le dice, sí, porque yo no conocía todo lo que tú sabías. Tú sabías de Dios, yo no. Y en el tiempo que te has estado, nunca nos hablaste de esto. Y ahí él despierta y él entonces toma conciencia, es verdad. Y entonces empieza a hacer, primero, recuerdo porque me impresionó, porque decía, comencé a hacer, primero, oración por mis secuestradores. Comencé a regar todos los días un rosario, pidiendo especialmente por la conversión de ella.
Segundo, sacrificio por mis secuestradores. Aparte de estar prisionero, él había solicitado una dieta muy sencilla pero sana para comer y dijo, voy a eliminar aquellas cosas que, por ejemplo, el azúcar, la sal, esas cosas que pocas que, bueno, todo eso lo ofreció. Y tercer punto, actividad misionera. El único libro que le habían permitido era una Biblia. Entonces, como él estaba permanentemente siendo observado, lo estudiaban con una pequeña cámara de televisión, él empezó a decir, miren, leí un texto de la Biblia que quizá les importe. Y dice que veía una mano enguantada que él le entregaba la Biblia y luego se la devolvía. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer nosotros también la pregunta. ¿Qué me preocupa a mí de la gente que Dios me pone en mi camino? Porque una palabra que nosotros recibimos nos puede ser un bien enorme. ¿Cuántas veces en la vida, Tato, lo que tú decías, ¿no? Llamar un número de teléfono, tenemos un vecino, tenemos un familiar, y a veces gente que está tan lejos de Dios, y uno dice, pero es que yo tengo que ser ese instrumento para llegar. Ahora, yo creo que también hay que tomar un poco el método del arquitecto, Bosco, ¿no? Decir, no solamente ir a hablar, sino también rezar antes por esa persona y ofrecer algún sacrificio. Y estoy convencido de la eficacia, pero también estoy convencido de la necesidad que tenemos de convertirnos. Nos cuesta, ¿eh? Es un tema... Aquí hay algo, padre, fíjese que bueno, dentro de los rosarios, algo que comento, es precisamente, que estamos en un mundo, es una guerra espiritual tremenda, ¿no? El bien contra el mal, y vamos viendo cómo el mal va llevándose a muchas almas. Y como usted ya lo dice, no podemos platicar, no podemos buscar a las personas, que muchas veces el ataque es hasta personal, ¿no? Uh-huh. Lo que pedimos es esta devoción diaria por las necesidades de aquella gente que no conocemos, de aquella gente que está secuestrada, de aquella gente que está en los hospitales, de aquella gente que está sola en su casa, que no tiene ni un peso ni para la medicina. Este rosario, esta devoción, María se va a encargar de mandar los ángeles a esas personas. Así es. Estamos en lo correcto, Padre. Absolutamente. Aparte, fíjate, a mí me ha pasado más de una vez, a lo largo de mi vida de sacerdote, de encontrarme con personas que están viviendo mal y por esas razones no pueden cortar con ese género de vida. Y yo siempre les digo, mira, hay dos cosas que pueden ser tranquilamente. La primera es rezar el rosario. Recuerda lo que dijo Lucía, la vidente de Fátima, que vivió hasta muy anciana, y no hay problemas personal, familiar, nacional o internacional que no se pueda remediar con el rezo continuo y confiado del Santo Rosario. Y en segundo lugar, el rosario nos lleva a Jesús, nos lleva a la Eucaristía. Entonces, si bien es cierto que hay personas que no deben comulgar, sí pueden hacer adoración, sí pueden participar de la misa. O sea, cuando a veces dicen, nosotros somos... No es verdad. La Eucaristía ciertamente requiere una determinada vida para poder recibirse, pero la adoración a la Eucaristía, el rezo del rosario, yo digo, lo mismo en los casos hoy en día lamentablemente tan frecuentes, ¿no? De padres buenos que tienen hijos con una edad complicada, a veces a partir de la adolescencia, y que el hijo o la hija comienzan con ideas raras o con una vida desordenada, y el padre a veces no sabe qué hacer. Yo digo, recen el rosario. Es decir, Santa Mónica, que es el ejemplo más fuerte que tenemos, que logra porque la Iglesia dice una cosa muy fuerte. El 27 de agosto es el día de Santa Mónica, el 28 el día de San Agustín. Y la Iglesia en la oración colecta de Santa Mónica dice, Señor, que viste y escuchaste las oraciones que Mónica te dirigía por su hijo Agustín. O sea que lo que estamos diciendo es, si Mónica no hubiese rezado, Agustín no hubiera tenido la gracia probablemente de convertirse. Y eso Agustín lo experimentó, él se sintió deudor de su madre también. Ciertamente que la gracia fue de Dios, pero la oración de su mamá fue la que se lo obtuvo. Por eso siempre a los padres les digo, miren, porque hay padres que muchas veces tienen angustias, y con razón, por algo de sus hijos. Yo digo, primero, ¿sabe que Dios es más padre que tú?
O sea, tú colaboras con Dios, no Dios colabora contigo. Dios es el principal responsable, como recién hablábamos de la Virgen también respecto de cada uno. Y segundo, ofrece y ofrece en serio. Yo en España conozco matrimonio, ¿no? Que a mí y sé cuánto rezan por sus hijos y qué sacrificios hacen por ellos. Claro, esas cosas son muy fuertes para Dios. Cuando Dios ve un padre y una madre que no solamente no se queja, no se queda en el quejido, sino que además ponen lo que hay que poner, bueno, llega al cielo como una gracia gigante, ¿no? Sin duda, sin duda. Hablabas también de la adoración al Santísimo, ¿no? Sí. Lo que entendí hace rato. Y usted fue promotor allá en Ayatuya, si no me equivoco, la primera capilla de adoración perpetua. Sí, sí, sí. Y también fue una gracia puntual, ¿eh? Yo lo recuerdo como si fuese hoy. Yo estaba, porque no tenemos que, muchas veces, que también es muy hermoso, ¿no? Porque es muy frecuente, entender que Dios nos habla. Claro, nos habla no al modo que estamos hablando nosotros, Tato. Nos habla el corazón. Y muchas de las iniciativas que tenemos, como las que has tenido tú, cuando estás organizando estas entrevistas, cuando es Dios que te habla al corazón, o la Santísima Virgen, pero digamos, no tenemos que tener duda de que ahí, cuando uno ve después los frutos, uno dice, esto no ha sido un invento mío, esto se lo debo a Dios, o esto fuera de Dios. Yo recuerdo que estaba en la misa y en el momento de la acción de gracias, miré el templo, yo era el párroco de ese sitio, y de repente esas cosas, pero que digo, se podía hacer una capilla de adoración aquí en el templo, no quitaría tanto espacio, y bueno, ese día mismo, era un domingo, y el templo estaba lleno, y digo, ¿qué les parece si organizamos una capilla de adoración? Empezamos con 12 horas al día. Yo digo, necesitaríamos 60 personas de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. 60 personas para tener turno completo todos los días. ¿Lo hacemos o no? Sí, padre, vamos. Bueno, así fue. Todo se facilitó, ¿eh? Un grupo misionero que venía por acá tenía un arquitecto que fue el que me hizo el diseño de la capilla, lógicamente pequeñita, es para 4 o 5 personas. Él mismo me recomendó a quién, porque yo decía cómo hacer un sagrario que tenga seguridad para colocar una custodia grande dentro de él. Bueno, todo se facilitó y gracias a Dios, bueno, una gracia inmensa que hemos tenido, ¿no? Pero Dios, Dios muchas veces nos inspira esas cosas, ¿no? Como en tantos momentos de nuestra vida, ¿no? Que uno ve que uno dice, ¿por qué hice esto? ¿O por qué? Es que no has sido tú, hay alguien detrás, hay alguien detrás. Invite usted a la gente, padre, invítenos y lo comentaba yo con el padre Lofeudo, si no me equivoco, de las 5 piedras de Medjugorje. ¿Verdad que María nos dice oración con el corazón? Así es. Referencia al Santo Rosario en familia. La confesión mensual, por lo menos, la lectura de la Biblia, la Santa Misa, no perdernos de la misa. Así es. Toda una piedrita. Esa oración, también la quinta piedrita. Sí. Esa experiencia en la que hemos podido asistir a las capillas que ustedes tan dignamente abren para nuestro Señor Jesucristo, para poder amarlo, poder glorificarlo, poder estar a solas con Él. Hay gente que no entiende la importancia de ese momento con Él. Ese que hago una hora ahí, silencio. Mira, el problema que hay muchas veces es que nosotros valoramos las cosas por lo que sentimos. Y hay cosas que tienen muchísimo valor aunque no sintamos nada. Algo como ocurre con la medicina, ¿no? De pronto te dan para tomar un jarabe que tiene un gusto muy agradable, sí, lo tomo con gusto, claro. Pero si a mí me dan la curación a través de una inyección que es muy dolorosa, bueno, no me gustará, pero el efecto después veré que fue muy positivo y que me hizo muchísimo bien.
Tanto en el rosario como en la devoción, en la adoración eucarística, no siempre estamos en un momento del rosario, por ejemplo, ¿cuál es el problema principal? Muchas de las distracciones. Uno está rezando el misterio y de pronto se distrajo y siguió rezándolo, pero la cabeza iba por otro lado. Ahora, ¿esa distracción fue voluntaria? No, no fue voluntaria. Muchas veces fue involuntaria, fruto del cansancio, fruto de las preocupaciones que de pronto tenemos. La cabeza se nos va. Lógicamente, que tenemos que tratar de no distraernos y apenas tomamos conciencia, volver a pensar en el misterio. Pero la Virgen no se distrae. Yo cuando hablo, le estoy hablando a ella. La Virgen no se distrae. Entonces, por más que yo pueda estar distraído, la Virgen no se va a distraer. Y mi rosario tiene un gran valor. Es un acto de amor a la Virgen. Yo digo, nosotros somos como esos niños que hacen, no sé cómo se dicen en México, porque a veces usamos palabras con distintos sentidos. Acá decimos que un dibujo hecho por un niño pequeño habitualmente es un garabato, es un dibujo así muy, muy poco, digamos, bonito, si uno quiere. Sin embargo, el papá que mira el dibujo de su hijo, que se lo trae, dice, pero qué bonito. Claro, porque lo que está mirando no son esas líneas desordenadas, es el cariño que hay detrás de esas líneas. Lo mismo ocurre cuando uno reza el rosario. La Virgen dice, qué bonito que no teniendo en este momento ánimo, que estando cansado, que estando... Has tenido este tiempo para mí, has tenido este tiempo para mí. Eso a la madre le encanta. Y algo semejante ocurre en la adoración eucarística. Si a mí me hubiesen dicho, por ejemplo, ¿no? Supónganse cuando estaba enfermo Juan Pablo II, que hubiera necesitado alguien que estuviese en la habitación. Me dijeron, padre, ¿usted querría estar una hora de guardia junto al Papa? Por si acaso hace falta algo. Si no está ahí sentado, ¿cómo lo voy a querer? Claro que no solamente no lo querría, lo considero una gracia poder estar al lado de este hombre. Bueno, cuando yo estoy frente a la Eucaristía, estoy frente a Jesucristo. No, hoy justamente creo que en el día del mes de Rosario, del mes del Sagrado Corazón, se medita dentro de las letanías la que dice Sagrado Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. Bueno, yo no puedo estar junto al fuego sin calentarme. No puedo estar frente a Jesucristo sin que me haga bien, absolutamente. Hay días que por ahí yo estoy destrozado y voy y digo, Señor, vengo acá a sentarme a estar contigo. Vengo porque estoy mal, vengo y me siento acá y estoy contigo. Y esa hora junto a Jesús me hace un bien inmenso. Tenemos que descubrir que no podemos mirar las cosas del espíritu a través únicamente de la repercusión sensible que puede haber tenido, sino que las tenemos que mirar objetivamente. El comulgar es una cosa tan impresionante. Yo le pido a Dios cada día, ¿no? que no me acostumbre nunca, que me asombre cada día por decir, meto a Dios dentro mío. Una cosa tan impresionante, porque nosotros más que comulgar, somos comulgados, somos cristificados, porque siempre lo superior asoma lo inferior. Cuando yo como pan, yo no me vuelvo pan, digamos, el pan se hace Hernán, por así decir, va a ser parte de mi cuerpo. Pero con Jesús pasa lo contrario. Cuando yo como el cuerpo del Señor, yo me hago Cristo, yo me cristifico. No es que a Cristo yo lo hago mi persona, sino que Cristo me hace, me mete en él, por así decir. Eso es lo impresionante de la Eucaristía, ¿no? No soy yo, es Cristo que vive en mí. Así es, así es, así es. Cuando comulgamos, Padre, en ocasiones, y pregunto, porque puedo estar muy mal. Se acerca, por ejemplo, una de mis hijas, a mi hija o mi hijo, oye, papá, no voy a comulgar, ¿por qué? Tal detallito, ¿no? Pecado venial, una cuestión así. Mi respuesta, y quiero que usted me la corrija, por favor, es: no pierdas la oportunidad de recibir a Cristo. Recíbelo, pero tan pronto tengas la oportunidad, confiésate. ¿Está bien? Sí.
Por supuesto que está bien. El demonio siempre va a buscar que nosotros, cuando no puede evitar el bien, evita al menos el mayor bien. Entonces, por ejemplo, una persona está en misa, ya participar de la misa es un bien inmenso, pero si el diablo puede evitar que comulgue, mucho mejor. Muchas veces ha pasado, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo, tentaciones de diverso género cuando salen para comulgar o estando en la misa. Vienen y dicen, padre, hoy no comulgué. ¿Por qué no has comulgado? Porque mire, justo vi tal persona que yo la tengo y pensé mal y dije, ay, ¿cómo yo voy a ir a comulgar ahora habiendo pensado esto? Le digo, lamentablemente has equivocado. Tendrías que, sí, hacer un acto de detestación de ese pecado, si es que has caído, porque también la gente muchas veces confunde sentir con consentir. ¿Qué quiero decir con esto? Porque también es un tema importante para que lo tengamos en cuenta. La tentación no es pecado. Nosotros en el Padre Nuestro decimos, le pedimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación. Pero la tentación no solamente no es pecado, sino que la ocasión, así como es ocasión de pecado, es ocasión de virtud. El Señor fue tentado y eso no disminuyó un ápice su virtud, su santidad infinita. Todos los santos han tenido tentaciones, pero no han caído. Esa es la gran diferencia. Uno lo que tiene que plantearse es no decir, ¿por qué yo pienso esta porquería? No pienses eso. A veces el diablo te puede tentar y te puede... el tema es, ¿la has consentido o no? Si no la has consentido, porque la vida de gracia es algo muy importante. ¿Y qué me refiero con esto? Nosotros no perdemos la vida de gracia sin darnos cuenta, ¿eh? Nos damos cuenta cuando pecamos mal, cuando una persona peca feo. A mí me ha pasado a veces en confesión de que viene alguien y me dice, ay padre, dice, el otro día estaba discutiendo quizá con mi esposo y le dije algo muy feo y bueno, y yo digo, bueno, mira, está bien, que lo confieses por supuesto, pero quizás lo has dicho porque estabas alterado, porque... Y a veces me dicen, sí, padre, realmente yo ni sabía lo que decía. Después me arrepentí muchísimo. Y a veces me dicen, no, padre, yo sabía lo que decía. Yo me di cuenta de que estuve mal. O sea, uno sabe cuando uno obra mal. Entonces hay que dar mucho cuidado, porque hay gente que, vuelvo a decir, a veces por no tener las cosas bien claras, de pronto se priva de la comunión, no teniendo que privarse de la comunión. Yo entiendo que yo cometí una falta grave, no debo comulgar sin antes confesarme, eso lo tengo clarísimo. Si un hombre casado o una mujer casada engaña a su esposo, bueno, señora, primero vaya a confesar y luego va a poder volver a comulgar, pero no debe comulgar como si estuviera sin ninguna falta. Lo que tú dices muy bien es, con faltas veniales sí puedo comulgar, ¿eh? O sea, únicamente el pecado mortal es el que me aparta de la Eucaristía, no el pecado venial. El pecado venial debo rechazarlo y por supuesto también confesarme, pero si tengo faltas veniales, debo comulgar, no debo privarme de la Eucaristía. Ahora, distinto es cuando uno ha cometido un pecado grave, porque ahí no está en gracia de Dios, y la Eucaristía es para los que viven como hijos de Dios, los que están en gracia. No sé si entiende, Tato, más o menos lo que voy diciendo. Sí, no, hermoso. Creo que está llegando al entendimiento y al corazón y va a llegar al corazón de muchos. Hablar con usted, padre, es tiempo, es tanto regalo que nos está dando Dios en este momento. ¿Cómo mejorar nuestra vida, padre? ¿Cómo mejorar como verdaderos hijos de Dios ante estos ataques tan espirituales, tan fuertes, el maligno está desatado? Lo ve uno, unos jóvenes cada vez más tatuados, ahora la droga del cristal, los papás cargando con las culpas de falta del amor. ¿Qué hacer, padre? ¿Cómo? Yo lo primero, hay una tentación que es muy fuerte y que creo que los que estamos, nosotros dos, como toda la gente que se acercará a escucharnos, es muy probable que la tenga.
y la tentación del desaliento, de la tristeza, de a veces de la falta de decir qué sentido tiene todo frente a un panorama tan duro, tan desolador como el que hay. Yo frente a esto pienso lo siguiente. Primero, Dios me trajo a mí en este tiempo. O sea, Dios conoce el pasado. A mí quiso que yo viviera acá, no quiso que viviera en una época, porque ha habido épocas de la etapa de la humanidad. Uno mira, aunque siempre en la vida del hombre la cruz está presente en todo momento, pero desde el punto de vista de la fe, ha habido épocas en las cuales, sobre todo en la Alta Edad Media, en las cuales los principios católicos eran los que regían la sociedad. Uno lee historias de ese tiempo, ha habido reyes santos. Uno piensa hoy en día que la política está tan corrompida, y en ese tiempo uno se encontraba con hombres de política que eran santos, una cosa casi impensable hoy en día, tan difícil al menos, ¿no? Bueno, si Dios me creó para este momento, y Dios profetizó, no sabemos, cuando hablamos de los últimos tiempos, no es una cuestión de números, no tenemos idea cuándo será el día que el Señor volverá, pero sí sabemos que hemos entrado en una etapa importante de la humanidad, y este enfriamiento, porque miren, lo más grave no es, con toda la gravedad que tiene, ¿no? No es la guerra de Rusia y Ucrania, lo más grave es el enfriamiento de la caridad. Cuando yo viajo a España habitualmente casi todos los años, y uno ve la cantidad de gente que ha perdido la fe, pero que no tienen fe. La tristeza de pensar, a mí me lo comentaba la vez pasada en Barcelona, en este momento hay como sepelios laicos. O sea, muere una persona y viene alguien a decir una palabra, pero claro, para él terminó todo. Entre la muerte de un animal y la muerte de un ser humano no hay diferencia. La única diferencia es que en un caso el ser humano tuvo una capacidad distinta, otras cualidades, pero ahí terminó todo. Es muy tremendo. Entonces yo digo, no desalentarnos. El Señor nos ha dicho, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y nosotros lo experimentamos, esto tan hermoso, fíjate, que además son formas de oración que yo creo que son de nuestra época, no están desde antes. El rosario perpetuo, como la Gospa, no existía hace 100 años atrás, rezado de esa manera. Que nosotros digamos que no pare nunca la oración, no existía eso. La adoración eucarística perpetua tampoco. Yo recuerdo de joven, iba de pronto a rezar, había adoración, pero era durante una noche, pero así que no parara nunca, que uno diga las 24 horas por día hacer adoración, eso no existía. Son medios que el Señor nos va dando. Pero yo lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente, hay solución. La solución, lógicamente, es volver a Dios. El mundo está como está porque se ha alejado de Dios. Esa es la realidad. O sea, cuando uno ve esto que vos mencionas de los jóvenes que están tan desordenados, que la droga, que los tatuajes, que el ataque a la familia tan brutal. El cardenal Caffarra, que fue el que fundó en Roma, a quien le pidió el Papa Juan Pablo II, la dirección del Instituto sobre Matrimonio y Familia. Bueno, él, no sé si sabes, cuando creó este instituto tan importante, yo tuve la gracia de estudiar unos meses allí, y lo conocí a él personalmente siendo sacerdote, después él fue consagrado obispo, después fue cardenal, un hombre inteligentísimo. A él, cuando San Juan Pablo II le confía este instituto, se le ocurrió pedirle a la hermana Lucía, que vivía todavía, oraciones. Él le mandó la carta, le dijo, mira hermana, el Papa me ha confiado esto, le quiero pedir por favor que usted le pida a la Virgen por esta iniciativa y que rece por ello. Eso era todo lo que él no esperaba. Y para su sorpresa recibe una respuesta, y en una carta que no eran 2 líneas, en una carta más extensa. Y en esa carta Lucía le decía, padre, voy a rezar, y no solamente voy a rezar mucho por la obra que el Papa le ha encomendado, porque la Virgen me ha revelado que la última gran batalla que librará el demonio será contra la familia, ciertamente, porque la familia es la pequeña iglesia, es la iglesia en la cual
todos nos hemos tenido que formar. Cuando uno ve el ataque a la familia, primero con las leyes de divorcio que empezaron a dar, contra la unidad del matrimonio, luego contra la fecundidad, toda la barbaridad que uno ve actualmente que se hace para evitar los hijos o para tenerlos a costa de multitud de abortos, como es toda la fecundación artificial, que uno mata personas para obtener un hijo, una cosa muy brutal. Y hoy en día también toda esta ideología de género que corrompe los niños desde una edad muy temprana. Bueno, ahí hay una mente muy perversa, todo ese esfuerzo, todo ese dinero, ¿no? Es decir, tantísima gente que se podía beneficiar de tener mejor casa, mejor alimentación, mejor estudio. No, se invierte para matar, se invierte para hacer negocio, ¿no? Es muy tremendo. Pero vuelvo a decir, no nos tenemos que desalentar, no estamos solos. Y no pensemos también, no miremos únicamente las cosas como parecerían. Es un poco lo de esa historia que se cuenta del santo cura de Ars, San Juan María Beney, que fue una mujer a comentarle que estaba con una angustia muy grande porque su esposo se había suicidado, se había ahogado, se había tirado del puente al río y había muerto. Y entonces el cura le dijo, rece y confíe, porque entre el puente y el río estuvo la misericordia de Dios. O sea, eso también nosotros no podemos. Y yo como sacerdote digo, a veces he tenido casos tan hermosos de personas que uno dice, te robo un momentito de tiempo, pero te cuento una historia que a mí me ha impactado mucho, me ocurrió hace unos años. Yo estaba de paso en Buenos Aires, y yo digo, ¿cómo es la misericordia de Dios y cómo busca atajos y caminos? Resulta que estando allí, me llama una chica del movimiento mío que me dice, padre, mire, me ha hablado una joven que hay un muchacho que está aquí en un hospital con SIDA y que está ya muy mal, lo han traído de vuelta. Dice, yo le comenté que tiene un amigo sacerdote, ¿usted podría ir a verlo? Digo, sí, por supuesto. Bueno, quedé para ir y le digo, pero pregúntenle primero si él quiere recibirme, quiero saber si. Entonces me llama al rato y me dice, sí, padre, él quiere que usted vaya. Muy bien. Quedé el siguiente por la mañana, se me ha complicado un poco y la llamo y le digo, mira, que ya vaya. No, bueno, padre, si puede ir ahora mejor, dice, ¿por qué no está esperando? Bueno, muy bien. Fui a la hora convenida. Y voy a la habitación, él no estaba en cama, estaba de pie, muy flaco, un muchacho de unos 30 años, más o menos. Y entonces yo digo, bueno, voy a ver con quién me encuentro. Entonces le digo, dime, ¿tú eres bautizado? Sí, padre, soy bautizado. ¿Tomaste la comunión? No, padre, no tomé la comunión. ¿Tomaste la confirmación? No tomé la confirmación. O sea, no tenía ninguna catequesis de nada, no sabía nada. Entonces le digo, bueno, a ver, pero vamos a ver. Tú has escuchado hablar de Jesús, ¿no? Sí, padre. Bueno, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Crees también que la Virgen María es la madre de Jesús? Sí. Bueno, yo le digo, Jesús dejó la iglesia y en la iglesia dejó medios para santificarnos. Y mira, esos medios son fundamentalmente los sacramentos. Si tú quieres, hay dos sacramentos que yo te puedo dar ahora. Uno es confesarte. Es Jesús que te va a perdonar a través mío y que te va a dejar el alma limpia, te va a curar el alma. Y otro es darle un sacramento que es también para las personas que están enfermas, que llama la unción de los enfermos. ¿Quieres recibirlo? Sí, padre. Entonces digo, bueno, yo la semana que viene voy a venir y te voy a ir preparando para otro sacramento, quería preparar lógicamente para la Eucaristía. Recibió con mucha fe los dos sacramentos. Cuando me estaba yendo, le digo, mira, él tenía colgado al cuello un rosario, pero no el rosario nuestro de la Virgen, de los 5 misterios, sino un rosario que yo he tenido también, que es para rezar los coros angélicos. Son, en lugar de 10 cuentas, tiene 3 cuentas cada uno de los coros angélicos. Digo, ¿sabes lo que tienes colgado al cuello? No, bueno, le digo, eso es una especie de contador, pero para rezar oraciones.
que tienes es para los ángeles, pero hay uno que es muy importante, le digo, que es para rezar a la Virgen María. Si quieres, yo te lo mando y te voy a mandar tengo una hoja muy buena donde se explica muy bien el rezo, cómo rezarlo. Bueno, sí, por favor, mándemelo. Apenas llego a casa después de esto, la llamo a la chica esta que me había invitado, le digo, mira, dile a tu marido que, bueno, vino, le entregué la hoja para que fuera mirando y pasó ese día. Al día siguiente, cerca del mediodía, me llama esta chica, me dice, padre, ¿puede ir mi marido para que usted le bendiga un rosario? Sí, cómo no. Me dice, usted sabe que el chico que usted vio ayer se está muriendo. Dice, ya está en las últimas horas y quiere, bueno, al día siguiente me llama, murió, lógicamente, y me dice, padre, estuve con la mamá de este muchacho y ella le agradecía muchísimo, dice, lo que usted habló con él, y sobre todo dice el tema del rosario. Dice, usted sabe que él quería hasta el último momento recibir el rosario y su mamá lo llevó a rezarlo, ¿no? Yo decía, no sé qué edad tendría, 35 años sin ver a Dios. No pongo ni culpa de él ni nada, porque no sé, pobrecito, cuál habrá sido su vida. Pero 35 años y horas antes de morir, viene Jesús, le perdonan los pecados, le dan unción, viene la madre de Jesús a acompañarlo. Yo digo, pero ese hombre se sacó la lotería completa, ¿no? Y esos casos así, gracias a Dios, no son infrecuentes, no son infrecuentes. Qué hermoso, padre, que nos platica. Y eso de la Santa Cuna de Ars, ¿no? Entre el puente y el río. Sí, tal cual. Sí. Esa alegría en los corazones, como usted dice, no desesperarnos, no cansarnos, seguir orando por las necesidades de los demás, de todo el mundo, y sigamos en este trabajo, padre. Falta mucho para hablar con usted, padre, si usted me lo permite, en algún otro momento continuar, porque sé que también fue usted ahí, estuvo a cargo también del seminario, no sé si sea el mismo en el que usted se preparó, el de San Pedro y San Pablo. ¿El seminario que usted fue director? No, el primero que yo me preparé fue un seminario que funcionaba en el interior de Argentina, una ciudad que se llama Paraná, y el nombre del seminario es Nuestra Señora del Cenáculo. Justamente tenemos la fiesta en el día de ayer, porque era el lunes siguiente a Pentecostés, ¿no? Y para mí fue una gracia. Yo me encontré con un grupo de sacerdotes, sobre todo muy ejemplares, y que además nos dieron una formación muy buena, muy clara, y eso para mí ha sido una de las gracias más grandes que Dios me ha dado en mi vida, ¿no? Sin lugar a dudas. Y la bendición que nos da ahorita María, nuestra Madre, tenerla a usted con nosotros, tantas cosas tan bellas que nos ha compartido, Padre. De verdad, de corazón, le agradezco muchísimo. No, pero el agradecido soy yo. Y bueno, y aprovecho para mandar un saludo a todos los que están, los que puedan ver esta entrevista, especialmente los de la GOSPA, y decir eso últimamente: tengamos cuidado con el desaliento, tengamos cuidado con las tristezas, tengamos cuidado con la pérdida de sentido de la vida. No es así. Nosotros, lo que dice San Pablo, ¿no? Pablo sembró, Apolo regó, pero el que da crecimiento es Dios. Démosle tiempo a Dios. Nosotros no sabemos cómo terminar, pero las cosas terminan bien, ¿eh? En la carta a los Romanos, en el versículo 30, capítulo 8, versículo 30, dice: todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Todo. Es una maravilla cómo Dios saca del mal incluso bien, ¿eh? Es lo que decimos en la noche de Pascua, cuando se canta el pregón pascual, que la iglesia dice: oh, feliz culpa, que es una cosa impresionante, porque casi como decimos: qué suerte que Adán pecó, porque si no, no hubiéramos tenido este Redentor tan grande que es Jesucristo. O sea, Dios siempre busca el bien, ¿no? Eso nos tiene que animar muchísimo. Así que tengamos cuidado, y por eso también la importancia de rezar juntos y de encontrarnos, porque nos ayuda mucho dar una palabra de aliento. A veces cuando vemos una persona que está mal, aunque yo esté mal, me olvido del problema para ayudar al otro. Eso nos tiene que ayudar muchísimo. Nos tenemos que cuidar, más en estos tiempos tan confusos.
Porque muchas veces el mundo no solamente no nos entiende, lo primero que nos dicen es: estás loco. ¿Cómo vas a rezar todos los días el rosario? ¿Lo que te metió en la cabeza? ¿Para qué vas a misa el domingo? Estás loco. O tenés que hacer otras cosas. Eso es lo que nos dice el mundo. Pero lo que nos dice Dios es totalmente distinto, y Dios es el que sabe. Amén. Amén, Padre. Pues muchas gracias. Y si usted me lo permite, Así después, está todo. yo voy a poner los datos de usted, por si alguien quisiera unirse a sus ejercicios espirituales, a todo lo que nos comparte tan bello, que tengamos toda la misma oportunidad de crecer. Así Padre, es, pues, así es. ahora sí que en nombre personal, en nombre de María, gracias por asistir a su llamado. Y enriquecer a usted. Gracias a ustedes, y bueno, me encomiendo mucho las oraciones de todos, que las necesitamos mucho. Está usted. Muy bien. Claro que Si sí. te parece, Tato, les doy una bendición para terminar. Sí. Perdón, Padre. Si te parece, les doy la bendición para terminar. Sí, sí, por favor, no nos salió yo a pedir. Claro que sí, Padre. Muy bien. ¿Cómo Por no? favor, adelante. Que el Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, vuestros hogares y comunidades, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Tato, un abrazo muy grande a la distancia. Un abrazo a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este su canal Peregrino de Que Dios te bendiga. Un cariño muy grande para Blanca también y para tus hijos. Muchas gracias, Padre.